Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a ver una escritura que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay muchas preguntas que tienen respuestas que no son fáciles de encontrar, y una de ellas tiene que ver con lo que somos. No hay nadie que en algún punto de su vida no se haga esa pregunta: ¿quién soy? Pregunta que no siempre es fácil de responder, porque no se hace con el propósito de saber si eres hombre o mujer, o a qué te dedicas, trabajas o estudias, ni tampoco se hace para conocer tus logros o tus éxitos, sino más bien tiene que ver con el propósito que nuestra existencia tiene, con un ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, este pasaje nos da respuesta a esa pregunta. ¿Qué somos? Somos escogidos de Dios, porque Dios nos escogió. No fue que nosotros lo elegimos a Él, no, sino que fue Él quien nos eligió a nosotros primeros. Por eso dice que somos linaje escogido. Y gracias a que nos escogió y revistió de su justicia, es que podemos ser real sacerdocio. No solamente linaje escogido, sino real sacerdocio, es decir, sacerdotes. Personas que tenemos una íntima relación y comunión con Dios. Y por la gracia que ha sido derramada en nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, no solamente somos real sacerdocio, sino que también somos nación santa. Fuimos santificados como si nunca hubiéramos pecado, de manera que somos escogidos por Dios para tener comunión con Él, gracias a que somos santos. Santos por su gracia. Un pueblo por el que nos dice este pasaje que Dios pagó. Por eso dice, adquirido por Dios. Un pueblo por el que Dios pagó para tener. ¿Cuánto le costó? ¿Qué fue lo que tuvo que pagar? Bueno, pues no lo compró ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de su Hijo. Ahí mismo, 1 de Pedro, pero capítulo 1, versos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un altísimo, en verdad altísimo precio, para que de esa manera ahora le pertenecemos a Dios. Pero como todas las cosas que se compran con algún propósito. Compramos unos jeans para ponérnoslos, compramos un auto para usarlo y transportarnos en él, compramos comida para comérnosla. Entonces, ¿para qué nos compró Dios? Y aquí nos lo dice. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que proclamemos, para que prediquemos, enseñemos las virtudes de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Virtudes que sí tenemos comunión con Él, por supuesto que conocemos. Mire, es como si le preguntara cuáles son las virtudes de su esposa o de su esposo o de sus hijos. Si usted tiene comunión, si usted tiene convivencia con ellos, por supuesto que podrá decirme cuando menos 2 o 4 de ellas. Pues así con Dios. Los que tenemos comunión con Dios y lo conocemos, por supuesto que podemos anunciar, por supuesto que podemos proclamar, enseñar a algunas de las muchas virtudes que el Señor tiene. Pues para eso fuimos comprados.
no para pelear entre nosotros, no para hacer divisiones y chismes en la congregación, no para hablar mal de los pastores y líderes, no para criticar y juzgar los pecados de otros o para condenar y mandar al infierno a las personas. No, fuimos comprados para anunciar lo que todos los que somos cristianos sabemos: las virtudes de nuestro Dios, con el propósito de que otros lo anhelen y deseen conocerlo. ¿No le ha pasado con sus hijos que nos hablan tanto del amiguito que llega el punto en donde ya queremos conocerlo? Pues así con Dios. Deberíamos hablar tanto de sus muchas maravillas que deberíamos generar en los que nos escuchan el deseo por conocerlo. A lo que yo te pregunto, ¿qué estás hablando de Dios? Porque si no estás generando el deseo en los demás por conocerlo, es quizás porque no estás hablando de sus virtudes. Es porque quizás, en lugar de hablar de sus virtudes, estás hablando de algo que los que no lo conocen no entienden. Y que por lo tanto, en lugar de generar en ellos el deseo por conocerlo, lo único que generarás es que no quieran ni acercarse a él. ¿De qué hablo? Mira, piensa que platicando con un amigo te habla acerca de la manera en que su papá lo disciplinaba cuando era chico. Es decir, te habla de la forma en que lo corregía, lo regañaba, lo castigaba e incluso hasta lo golpeaba. Y sabemos los que somos papás, y lo hacemos, que no es por deporte. No corregimos a los hijos porque sí, sino que lo hacemos cuando lo que hacen está mal y va en contra de ellos mismos. Y no lo regañamos porque nos guste hacerlo, sino que lo hacemos cuando ya hablamos pero no quieren entender. Y el castigo no es para que nosotros nos sintamos bien al hacerlo, sino que se lo ganan cuando no hacen caso. Y los golpes no vienen a la primera, sino después de muchas veces de haber hablado, de haber corregido, regañado y castigado. Es decir, es la última instancia utilizada para corregir. Pero si tu amigo solo te habla de estas cosas, te aseguro que no tendrás ganas de conocer a su papá. ¿Para qué? Y lo mismo nos pasa con Dios. Si solo le decimos a la gente que nos corrige y nos castiga cuando no hacemos caso, por supuesto que ellos tampoco querrán conocerlo. Pero si les hablamos de la manera en que siempre está ahí, porque nunca nos deja solos, Él no es un padre ausente, sino que siempre está presente. Si les decimos la manera en que nos ama, y nos lo demostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros, pero no solo nos lo demostró en tiempo pasado, sino que nos lo demuestra todos los días al ayudarnos en todas las cosas. Si les hablamos de las muchas bendiciones que de su mano recibimos, de las sanidades, de los milagros, de la manera en que nos ha hecho libres de la culpa del pecado, de la forma en que le ha dado verdadero sentido a nuestras vidas, te aseguro que no hay quien no lo quiera conocer. Eso fue precisamente lo que le pasó a Herodes, a el rey Herodes. Deseaba conocer al Señor Jesús por todas las buenas cosas que oía que hablaban de él. Él escuchaba de los milagros, escuchaba de las sanidades, de la multiplicación del alimento, de la manera en que predicaba la Escritura y cómo no desechaba o no hacía menos a los que a él se acercaban. ¿Qué produjeron todas estas virtudes en Herodes? El deseo de conocer a ese Jesús de Nazaret. Y lo mismo debería suceder hoy en día con nosotros. Si hablamos acerca de las virtudes de Dios, te aseguro que más de uno querrá conocerlo, querrá saber de él, e incluso más de uno querrá entregarle su vida. De manera que el llamado del Señor el día de hoy a nuestras vidas es simple. Habla de sus virtudes, que para eso
Para eso, querido, fuiste comprado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy traes respuesta a nuestras vidas. A esa pregunta que continuamente y muchos de nosotros nos hacemos. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas y existencia? Y Señor eterno, el día de hoy has hablado con tanta claridad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, permite que podamos cumplir con ese propósito por el cual fuimos comprados, adquiridos por ti. Que podamos anunciar, proclamar, predicar, enseñar acerca de tus virtudes. Señor, en el nombre de Jesús, préstanos los oídos de la gente, que siempre sea hallada una palabra de gracia en nuestros labios. Y bendito Dios, que de esa manera podamos traer a más y más gente a tus pies. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas.